Hay lugares donde la tierra no solo se ve, también se escucha, donde el color no describe solamente, sino que además canta, y donde el aire se respira, pero también nos invita a un viaje por el tiempo. Pareciera ser que durante mucho tiempo el olvido se empecinó en gambetear a la memoria para que no pudiésemos dar con sus obras, con lo que quedó de su trabajo artístico. Pero la memoria es pilla y a la larga encuentra siempre algún resquicio para mostrar lo que el olvido no quiere. Contra esa amnesia brumosa y oscura, tan solo 3 cuadros me bastan para encender una llama y que esa luz nos permita ver juntos. No se precisa más. En estas obras hay algo más que materia y color. Hay un temblor antiguo, un silencio espeso que nos habla si sabemos escuchar. Representaciones de muros de tierra que se abren como un teatro. Una tierra que a veces desnuda su piel revelando cicatrices subterráneas y peinadas con un arado donde el rostro humano reposa, como quien sueña entre las raíces del mundo. Debajo de cada trazo hay una voz subterránea, detrás de cada pincelada, una escucha sabia. Este tríptico ocasional que el tiempo me dejó armar muestra a la tierra como memoria, como fuerza latente y como cuerpo viviente. Es un relato visual que no grita, pero permanece y deja a la emoción suspendida en nuestras miradas. En esta obra, la pintura se abre como un susurro que recuerda lo que fue y lo que pudo haber sido. A la izquierda, una masa terrosa, densa y rojiza, parece contener todo el peso de la memoria, como si una gran columna de silencio se hubiera asentado sobre el pasado. Al fondo, el horizonte leve y claro se disuelve en un cielo que no promete ni amenaza, simplemente espera. Formas curvas dibujan un vacío que divide en dos, con un abismo que no nos muestra su final. El estilo me recuerda al misterio de la pintura metafísica, con esos planos bien definidos y cargados de ausencia. Figuras casi abstractas que quizás sean un solo ser, desdoblado en dos extremos de una distancia interior. La obra me transmite exilio y detenimiento, como una pausa en la respiración del mundo. Un mapa sin referencias, un canto de barro y cielo, el instante congelado de una despedida. Este cuadro, por su parte, es la única pintura que se conserva en la Casa de la Cultura de La Paz. Aquí el color arde, pero bajo la superficie. La composición está atravesada por horizontales que parecen querer marcar el pulso de la tierra. El amarillo me suena a un canto de espigas bajo el cielo límpido. Debajo, el marrón y el rojo casi púrpura me recuerdan un calor que no se ha extinguido del todo. El fuego antiguo, el deseo íntimo y primordial. La textura es esencial. Aplicando color, la espátula excava, revela, talla memorias. Casi te diría que estoy ante una geología emocional, frente a la corteza viva de un pasado que no ha dejado de sangrar. Estoy ante una tierra que habla,
que ha sido abierta y sellada 1000 veces, y me quedo atrapado entre el cielo sereno y la agitación latente de las capas más profundas. Esta pintura arde en voz baja, con arraigo, latencia y una fuerza contenida, una fuerza que eligió quedarse a vivir bajo la tierra, esperando el momento exacto para renacer. Miren esta obra de estilo simbólico y sereno, con un uso delicado de la luz para sugerir más que mostrar. Aquí una figura emerge como un suspiro dormido. El rostro humano está hecho de surcos. La tierra no es solo suelo, sino carne dormida, sueño prolongado. Las líneas que se van hacia el cielo son hilos de otro día que nace, pero también son arrugas del tiempo. Esos caminos de tantas esperas largas y que de tan largas desesperan. La tierra es un ser viviente que respira y sueña de cara al cielo. Una tierra que es madre y es hija. Es lo sepultado y lo que resurge. Es un pasado que está hundido por su propio peso y un presente que una y otra vez amanece en ilusiones. Trazos, técnica y materia. Lo primero que llama la atención es una fidelidad a la línea como elemento estructurante y expresivo, ya sea con tinta pura, aguadas, pluma o pincel. El artista aquí se apoya en la línea para edificar formas, generar tensiones y sugerir movimiento o contención. La tinta, a medida que construye, dramatiza, a tal punto que por momentos el gesto se vuelve más protagonista que la forma. Aparece una constante evidente que consiste en una exploración entre lo orgánico y lo geométrico, a través del uso de líneas rectas que entrecruzan planos y volúmenes. Un trazo dúctil que da vida, incluso cuando sintetiza, como en los rostros con estructuras casi prismáticas. El uso de aguadas aporta atmósferas de silencios y resonancias. Veo al rostro humano como territorio. Más allá de sus particulares formas anatómicas, las partes identitarias de cada rostro son producto de una exploración interna. Hay trazos que sugieren miradas hacia afuera, pero también hacia adentro, como si los personajes estuvieran siendo escuchados en su silencio. Hay tensiones entre lo volumétrico y lo bidimensional. La línea dibuja la forma, pero también la penetra. Me es difícil encontrar miradas que coincidan entre sí. Se esquivan, queriendo reforzar una narrativa introspectiva, como si cada personaje fuera un aspecto diferente de una misma subjetividad. Cuando las imágenes se despejan de la figura humana y se entregan al ritmo puro, surge movimiento y ritmo, el vuelo como idea. Aves estilizadas que parecen nacer unas de otras en un descenso y ascenso rítmico, musical. La línea aquí toma una cualidad coreográfica, no solo dibuja alas o colas, sino trayectorias, impulsos. Hay desplazamientos continuos, una cadencia fluida e inquieta. Ciertas formas se vuelven más geométricas, otras más orgánicas. Algunos dibujos rozan con la abstracción, pero aún así continúan siendo narrativos. En ellos puedo leer como un ciclo, una transformación o un devenir. Todos sus dibujos encuentran en el trazo una estructura de sentido, porque la línea es generadora, no decorativa. El gesto
piensa, siente y construye al mismo tiempo. Construye una poética del fragmento, ya que las figuras no son conclusivas, pero lo inacabado no es una falta. En este caso es un recurso urgente para escaparse de la obviedad. Si los miro individualmente, aún en los dibujos más estáticos se percibe una energía contenida. Y si los miro a todos juntos, descubro que ellos susurran en armonía, entonando un solo adagio de encuentros y desencuentros. Llegó una mañana cualquiera, sin estridencias, como llegan los que no buscan ser recibidos. Traía una valija con óleos que olían a ciudad, pinceles fatigados y una carpeta de papeles que decían poco sobre él. Y todo eso vibraba al mismo tiempo. Venía desde Buenos Aires, el ombligo de un país que gritaba fuerte, rápido y con ambición de vértigo. Pero sus ojos, en cambio, hablaban en susurros. Se instaló en La Paz, un pueblo entrerriano enmarcado entre siestas, sauces y murmullos del río. Allí la vida se repetía como los remansos del Paraná. Pan recién horneado, la radio de fondo y un saludo al vecino que se repite cada mañana. Un mundo apacible y ajeno. Al principio fue una rareza. Lo miraban pintar en silencio, sentado frente al río, como si el cielo y el agua fueran una sola conversación detenida. Colores profundos, manchas que parecían contener la historia entera de la melancolía. Nadie entendía del todo qué hacía ese hombre, qué expresaba. Creo que al principio él tampoco lo sabía del todo, pero sí intuía que había venido a decir algo. Sus cuadros hablaban un idioma que no todos podían leer, un idioma hecho de forma y vacío, de luces melancólicas y texturas nostálgicas, de trazos a veces intrigantes, otras veces desgarradores. Las palabras que el pueblo usaba con su rústica poesía natural no eran las que él conocía. Y así, noche tras noche, si bien el ciudadano se mezclaba entre tertulias de chamamés y chamarritas, en el fondo la soledad iba acercando al artista, hasta que su oficio de enseñar empezó a mostrar frutos. Había empezado a dar clases, no sé si tanto porque quisiera seguir siendo un maestro, sino porque necesitaba dejar algo que no cabía en un lienzo, algo que vibrara más allá de los colores. Dirigía un taller modesto en el Museo Regional. Allí concurrían jóvenes con manos inquietas, chicos con hambre de expresión y algunos entusiastas que sin saberlo llevaban dentro una chispa esperando ser encendida. Y en esas miradas fue hallando sus interlocutores, donde algunos empezaban a escuchar o a hacerse eco de sus palabras, porque enseñar no fue para él dictar reglas, sino compartir una manera de mirar el mundo, de encontrar belleza en un tronco roto, en la sombra que deja una hoja, en el silencio de la siesta. Nos habló de Van Gogh, de Leonardo, de la tristeza como forma de arte, de la dignidad de la imperfección. Y muchos chicos, de esos que crecían entre tierra y cielo abierto, aprendieron a mirar con esa sencilla profundidad de lo sensible. No hablaba con estridencia, nunca lo hizo. Cuando enseñaba no se imponía, acompañaba. Si señalaba errores era para abrir caminos. Valoraba de cada trazo torpe la esforzada intención y en cada duda veía una semilla. Tenía una manera muy suya de enseñar. Miraba al alumno como quien escucha a un pájaro cantar por primera vez.
con una ternura antigua y con un asombro nuevo. Sabía que cada alma tiene su ritmo y que no hay pincel que florezca al grito. Por eso enseñaba hablando despacio, sonriendo con los ojos. Dialogaba más de lo que explicaba, porque intuía que dentro de cada joven con ganas de aprender, o de cada adulto con deseo de expresarse, había un mundo aún sin nombrar. Su clase era un refugio, una especie de taller de milagros donde el error no era castigo, sino una pista. Nunca pretendió formar artistas, quería más bien encender fueguitos y dejar que cada uno descubriera su manera de arder, porque entendía como pocos que enseñar no es moldear, sino liberar, no es corregir, es invitar. Yo siempre armé eventos, armé cosas y estuve muy conectada con esta casa siempre. Y la verdad que, bueno, en particular con Narciso era, bueno, con Narciso y Luisa, yo venía y era mis encuentros de venir a La Paz. Lo que me acuerdo siempre de Narciso es de hablar de técnicas. De hablar de técnicas, de maneras, del cómo poner la pintura, del cómo hacer esto. A mí siempre me fascinó la materia, entonces había una conexión por eso. Y bueno, este cuadro que tengo acá habla de eso, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo de eso, de haber, yo en la secundaria quería tomar clases de pintura, no llegué a ir, sino que llegué a charlar y me contaban y digo, no, que tenía que dibujar la manzana, así, digo, no, yo quiero pintar, tenía como una idea muy de tirar pintura ya en ese momento. Y entonces, claro, criticabas la formalidad, ¿viste? Claro. Pero después descubrí estas obras y digo, pero no era así. No, bueno, lo que pasa es que él cuando nos enseñaba, iba por el método tradicional, ¿entendés? Entonces, es que después uno aprende que para poder hacer lo que querés, tenés que poder hacer cualquier cosa. Si no podés hacer solamente lo que podés. Claro. Entonces, para hacer lo que querés, tenés que saber todo. Y ahí la elección es libre, ¿viste? Pero bueno, son procesos que uno tiene de crecimiento. Yo te estoy hablando del secundario, ¿viste? Que cuando tenés 15 años te crees dueño del mundo. Yo vi con Narciso era una referencia. O sea, Narciso y Luisa, porque ojo que había una cosa juntos también fuerte, ¿no? Pero ellos eran referentes de lo que eran las artes visuales en La Paz y lo fueron durante muchos años. Y Narciso era como el artista con mayúscula, claro, con una diferencia fuerte de... respecto del resto. Había una construcción mucho más elaborada del concepto, de la búsqueda, y ahí veníamos todos los artistas a hablar con él. Y sí, claramente era pedagógico. Claro, porque yo me acuerdo que él no negaba ninguna técnica, o sea, con lo que le viniera a alguien o el estilo. Sí. No, te incitaba a que la búsqueda vaya por tus necesidades. Yo, como te contaba, cuando le mostré, bueno, en esa época teníamos las fotos todas analógicas, ¿no? Y imprimíamos y hacíamos carpetas, no mandábamos un PDF. Y entonces andábamos con las carpetas de imágenes de obras para todos lados. Y en un momento le dejo una gran carpeta de todo lo que había hecho. Y yo siempre fui muy prolífera, trabajé muchísimo. Y me hace todo una devolución escrita con un montón de comentarios y siempre lo debo tener guardado todavía esa carta, y me parecía muy bueno tomarse ese tiempo de dedicación, ¿no? Uno ahora cuando le toca a veces estar de este otro lado, que es cuando te traen las carpetas, digo, es todo un tiempo de dedicación y de amor y de querer el arte en general, querer que los otros también desarrollen su arte, el tomarte el tiempo de dedicar un escrito, que no solo lo hizo conmigo, sino que lo hizo con muchos, ¿no? Sí, claro. Sí, ese interés por el trabajo del otro, ¿no? Y interés porque suceda el arte. Habemos muchos artistas que también nos regocijamos porque exista el arte alrededor nuestro. Vos estás filmando sobre otros artistas.
Claro. Yo soy directora de cultura, trabajo para que otros artistas se Fomentar la promocionen y actividad puedan de- fomentar. Entonces digo, Narciso tenía eso, de poder gustar y disfrutar de que otros aprendieran y de que otros se desarrollaran y que encontraran y descubrieran el lugar del arte, ¿no? Que hace también, para mí, a todos. Sí, claro, sí, Sí. la formación de la persona. Totalmente, totalmente. Y a nivel social también, o sea, el arte no solo recoge y devuelve sensaciones, expresiones, lo que sucede, sino que además hace que el otro pueda ver un reflejo, el que no es artista, y mejore también su mirada. Yo creo que hay una acción muy fuerte en los artistas. Y yo creo que Narciso, o sea, lo más fuerte que a uno le queda es primero una impronta diferente de cómo pensar y cómo mirar el paisaje. Para mí, desde lo personal y desde la mirada de su obra, siempre tuve esa sensación. Y después creo que fue un referente local de las artes visuales, sin duda, y un referente diferente, porque estábamos muy acostumbrados a mirar de una sola manera, de una misma manera el paisaje, y Narciso propone otra. Y creo que es una buena forma de incluirlo dentro de la historia del arte de nuestra ciudad, ¿no? Y nosotros tenemos en la colección, tenemos solo esta obra que está atrás mío ahora. Está solita. Esa solita, sí, que fue una donación del artista. Una obra grande, importante, pero es la única que está en la colección. Sí, estaría buenísimo tener más, sin duda. Sí. Uno cuando dice pensar en el arte paceño y poder exponer esto que te decía al principio, digo, ver cuáles son las distintas miradas de una misma temática o similar temática, cómo se aborda, está bueno tener más de una obra. Claro, por Sí. supuesto. Y así, de manera sencilla, fue sembrando en otros lo que el pueblo aún no tenía palabras para nombrar. Una fe profunda en la belleza de cada alma, un respeto inmenso por la expresión del otro, una sensibilidad entrañable como la de los sauces con el río, y una esperanza sin alardes que crecía tibia y callada entre miradas y colores, pero sin pedir permiso. Pintamos, y no solo cuadros, pintamos la historia del pueblo en otras gamas, retratamos la ilusión en hojas de cuadernos y en las paredes de la escuela. Pintamos la vida cotidiana con otro latido, con nuevos destellos de asombro. Con el tiempo, aquel artista que llegó como un extranjero se hizo raíz, no por haberse mimetizado, sino por haber sembrado algo que no se ve, pero que florece trascendiendo. Dicen que sus cuadros aún están en algunas paredes ignotas y que su voz a veces vuelve en los pinceles de sus antiguos alumnos. Dicen que fue un hombre que enseñó a mirar. A mí, por ejemplo, un día me enseñó a escuchar el río no como un sonido, sino como un relato. En ese rincón entrerriano que es ignorado por muchos en los mapas, un hombre de otras tierras encontró el modo de dejar una marca, no en la piedra ni en el bronce, sino en la mirada compartida de quienes aprendieron a ver más allá de lo evidente. Y así, en ese pueblo de cielos anchos y silencios hondos, ese pintor que había empezado solo, se fue volviendo muchos, porque enseñar, cuando nace del alma, es una forma sagrada de quedarse para siempre.